Bueno, pues dice Naciones Unidas de cara a esta cumbre, la COP26 en Glasgow, en Escocia, que el cambio climático ha pasado de ser o dejado de ser un problema incómodo a convertirse en una emergencia global, potencialmente mortal en las últimas 3 décadas. Y lo que ya sabemos también es que el Acuerdo de París y la reunión de París sobre cambio climático pues estableció el destino, y lo que es Glasgow sería una de las oportunidades de las últimas para cumplir lo que se estableció en París. Así que vamos a hablar de este tema con Darío Soto Abril, secretario ejecutivo de Global Water Partnership. Él se encuentra en Estocolmo, y desde Londres nos acompaña Jorge Villarreal. Él es el director de política climática en la Iniciativa Climática de México. A ambos, gracias, porque ya es noche en Europa y les agradezco la oportunidad de hablar con ustedes. Darío pregunta, ¿cómo llega México entonces, en este contexto que acabo de describir, a este encuentro? Pues llega con una agenda clara en la cual lo acompañan los países de América Latina, es exigir un incremento en las contribuciones que ofrecieron los países desarrollados de $100 millones al año. Hay una clara petición del bloque de México, Latinoamérica y el Caribe de incrementar esas contribuciones, y viene basada en la idea de que los países desarrollados son los que contribuyen más con las emisiones y con el cambio climático, y son los que llevan menos en el tema de inversión y costos. ¿Qué dices tú, Jorge? Bueno, México llega con varios pendientes adicionales. Por supuesto que va a estar empujando la agenda de financiamiento junto con otros países, como de manera muy clara señala Darío. Pero también México llega con el pendiente de atender el código rojo que en este momento la ciencia está poniendo sobre las decisiones políticas de los países. No hay que olvidar que ahora, en estos primeros 2 días de la COP en Glasgow, vienen los principales líderes globales, incluido el presidente de Estados Unidos. Esto quiere decir que tiene el más alto nivel de toma de decisiones, y México tendrá que responder necesariamente con no solamente un compromiso para buscar mayor financiamiento, sino con política nacional. Y lamentablemente México, en su contribución nacionalmente determinada, es decir, en su compromiso climático hacia la Conferencia de las Partes en Naciones Unidas, ahora en Glasgow, llega con la misma meta del 2015, lo cual no está alineado con los esfuerzos globales para poder reducir las emisiones que estabilicen la temperatura por debajo del 1.5 grados centígrados, que es lo que la ciencia ha indicado de código rojo, de semáforo rojo que ahora esta conferencia busca atender. ¿Cuánto más tendría que apretar, Jorge? En los niveles necesarios para poder reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son los contaminantes que generamos principalmente por el consumo de combustibles fósiles, en los niveles necesarios para atender este código rojo, México tendrá que reducir por lo menos a la mitad sus emisiones al 2030 y tener emisiones netas cero al 2050 para poder estar en esta trayectoria del 1.5. La política nacional en ese sentido tendrá que responder a ello. Quiero recalcar también que desde una perspectiva de adaptación, México se ha comprometido un paquete de medidas de adaptación que a mí me parece bastante relevante, porque México es un país altamente vulnerable, pero no está exento de los compromisos de reducción. Si no hacemos absolutamente nada como país, al 2030 las emisiones de México serán equivalentes a las emisiones de Japón o equivalentes a las emisiones totales del sector de transporte de la Unión Europea, o mayores incluso que las emisiones del Reino Unido. Así es que no son menores los esfuerzos que México tiene que hacer de cara a esta COP en Glasgow. Darío, entonces no solo México puede llegar a hablar de financiamiento, como dice Jorge. Obviamente está todo el tema de la discusión de la política energética mexicana, que como hemos visto tiene un nuevo enfoque, continúa con el enfoque basado en combustibles fósiles, ¿no? Es evidente que México tiene un 75% de generación de electricidad, de energía basada en combustibles fósiles, y apenas un 10% basada en energía eólica y en energía solar. Ha habido una reducción que debe destacarse en el uso de carbón a un 4%, lo cual lo pone a un nivel alto comparado con otros países del G20. Pero esto no es para celebrar, por el contrario,
la política que se ve en este momento es de más dependencia del combustible fósil. Y si bien ha habido un pronunciamiento reciente del presidente López Obrador cuando se reunió con el enviado John Kerry, el enviado ambiental de los Estados Unidos, en cuanto a un compromiso para mantener el nivel de incremento a 1.5 grados centígrados y un paso más al compromiso con energías renovables. La verdad es que todavía está mucho por definir si es cierto, si fue un compromiso que se hizo con los Estados Unidos que se espera cumplir, o si se va a mantener la política energética dependiente de combustibles fósiles. Pero saben que yo lo que escuché aquella vez del presidente en compañía de John Kerry es: nosotros apoyamos el trabajo, los objetivos, el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos, y está menos presente en la agenda nacional este tema. ¿Coincides, Jorge? ¿Y por qué? Completamente coincido en que está menos presente en la agenda nacional. Sin embargo, permítanme poner sobre la mesa que sí ha habido, particularmente desde la última visita, desde esta visita de John Kerry, como nos comenta Darío, un cambio en la narrativa del presidente. Por primera vez de manera muy clara señala el tema de cambio climático. Ni siquiera en la cumbre del clima llevada a cabo en abril de este año, convocada por el presidente Joe Biden, el presidente López Obrador habló de forma tan contundente y clara sobre el cambio climático. En aquel momento refirió a 3 medidas específicas, pero lo enmarcó desde una narrativa de medio ambiente solamente, y no cambio climático, que es una narrativa mucho más integral, económica, financiera, política, social, además del componente ambiental. Esperemos que esas nuevas declaraciones permitan abrir la puerta hacia un replanteamiento de la política interna, que México, como también se establece en el comunicado conjunto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México a raíz de la visita del enviado especial John Kerry, podamos tener una nueva contribución en materia de cambio climático hacia el acuerdo, hacia el cumplimiento del Acuerdo de París, mucho más ambicioso. Recordar que en este momento la contribución o el compromiso climático fue suspendido por el Poder Judicial, por un tribunal colegiado en México, debido a su falta de ambición y su falta de progresividad de acuerdo a lo que mandata el Acuerdo de París. Es decir, cada compromiso ambiental tiene que ser más ambicioso con el tiempo, y el compromiso ambiental, el compromiso climático del 2020 es el mismo que el 2015 y por lo tanto no es más ambicioso, y por lo tanto fue suspendido. México tendrá esto como una gran oportunidad para poder replantear el compromiso hacia el cumplimiento del Acuerdo de París y tener un compromiso de mitigación mucho más ambicioso que el que presentamos en este momento. Bueno, pues se acaba Glasgow y la cuestión queda en manos de México, de las empresas, de las organizaciones, de los mexicanos, así que lo que importa es lo que sigue, aunque por supuesto estamos atentos a los trabajos desde Escocia. Les agradezco la oportunidad de esta conversación, Jorge Villarreal, Darío Soto. Con mucho gusto.